Muy bien, pues bueno, muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí hoy. La verdad es que creo que sí, que os voy a hablar de algo un poco diferente a lo que estáis acostumbrados, pero realmente relevante, creo, para el mundo en el que vivimos y sobre todo en un mundo en el que vivimos en que las palabras pueden ser falsas. Ahora nos estaba diciendo Lidia y quería anotar 3 cosas, pero no he encontrado un boli y ahora solo me acuerdo de 2, ¿ves? Es que me pasan estas cosas. Has dicho una cosa muy interesante, que era que los mensajes eran alarmantes, ¿no? Cuando alguien te contacta, busca un mensaje alarmante y eso se hace a través de las palabras, apelando a las emociones. Y la mayoría de las estafas van a través de las palabras. Y después has dicho otra cosa, he visto al final un comunicado, ¿no? Claro, hemos dicho que yo analizo las palabras, ¿no? Esos comunicados, cuando me llegaban hace unos años, ¿para qué nos servían desde el punto de vista lingüístico? Pues para ayudar a los compañeros, sobre todo de la policía, para determinar el origen, en qué lengua estaba escribiendo esa persona. ¿Esa persona era inglesa realmente? Porque los comunicados normalmente los escriben en inglés. ¿Pero esta persona habla un inglés nativo? ¿O tiene otra lengua nativa? Claro, esto realmente era relativamente sencillo para una persona que se dedica al análisis de la lengua, porque en todo caso lo que hacían era utilizar un traductor automático. Pero sabemos que los traductores automáticos cometen errores, porque lo que hacen es basarse en una estructura de nuestra lengua nativa, nosotros en el castellano, y traducen las palabras, cambian las palabras por el idioma, en este caso, el inglés. Pero ¿qué sucede ahora con la inteligencia artificial? Y esto es lo que os vengo a hablar hoy. Que justamente esto no lo tenemos, porque reescriben el mensaje y aquí perdemos el rastro de la lengua nativa en la que se ha escrito. Estamos hablando de comunicados, pero los lingüistas forenses también analizamos código en algunos casos. El código parte también de una lengua nativa o los archivos a los que está llamando ese código, y esto también se puede rastrear desde el punto de vista lingüístico. ¿Sí? El nombre del archivo está en español, está en inglés, está en otro tipo de lengua. Y esto muchas veces se nos pasa, ¿no? O se les pasa a los ciberdelincuentes y es realmente interesante. Así que bien, hoy vamos a hablar un poquito de los cibercrímenes con los que los lingüistas nos encontramos hoy en día, sobre todo desde la inteligencia artificial, y cómo podemos ayudar a nuestros compañeros en este estado de la cuestión, ¿no? En los que recibimos un correo que parece ser legítimo o recibimos una llamada en la que parece que estamos conociendo a la otra persona, pero no, o leemos una noticia que parece ser verdadera, pero no, y todo gracias, o por desgracia, a la inteligencia artificial. Vale. Estamos en un contexto... aquí, muy bien. En el contexto actual no tenemos datos exactos, estadísticas exactas, uniformes sobre cuántos ciberdelitos están utilizados o están siendo cometidos gracias a la inteligencia artificial. ¿El por qué? Bueno, porque muchas veces en la estadística se mezcla con otro tipo de delitos y es difícil realmente de rastrear o de clasificar. No obstante, sí que estamos viendo que hay un incremento bastante alto, vamos a decirlo así. De hecho, creo que ayer salió un informe, ahora no recuerdo el que, no me ha dado tiempo de leérmelo, pero bueno, los últimos datos están diciendo que el principal es el fraude informático, después tenemos amenazas y coacciones, falsificación, acceso a la interceptación ilícita de información, delitos contra el honor y delitos sexuales. Y todos estos delitos, o en gran parte, se cometen a través de la comunicación por parte del delincuente. Por lo tanto, a través, en la mayoría de los casos, del mensaje escrito. Y, por lo tanto, esto aquí es donde entramos los lingüistas forenses en distintos niveles, como veremos hoy. No siempre estamos en el mismo caso, en el mismo supuesto, como ya os he ido adelantando, pero sí que siempre analizando pues, el lenguaje. Pero, como os decía, lo que hacíamos hace 2 años no nos está sirviendo actualmente, ¿no? Realmente la inteligencia artificial ha tenido un impacto real en el cibercrimen. Sobre todo, pues por ejemplo, tenemos la inteligencia artificial generativa usada pues, para un phishing avanzado, sobre todo para los correos hiperrealistas. Yo recuerdo para el COVID que teníamos que dar seminarios, talleres rapidísimos, urgentes, por ejemplo, a infraestructuras como podían ser hospitales. Lo primero que les decíamos a las secretarias: no abráis un correo mal escrito. Si hay muchas faltas de ortografía, dudar de que sea legítimo. Esto ya no nos sirve. Esto ya no nos sirve. Por lo tanto, tenemos que cambiar ese tipo de protocolos, consejos que podemos dar a las personas. Después tenemos también, por ejemplo, los deepfakes de voz, utilizados para suplantar la identidad. Hace 4 años, bueno, eran relativamente fáciles de detectar. Había, por ejemplo, cuando la persona se daba cuenta, pues empezaba, no, es que hay ruidos, no tengo cobertura. Esto ya no sucede y realmente son complicados. De hecho, teníamos una estafa
que es, bueno, ya tiene nombre, la estafa del CEO, no sé si la conocéis. Esto es un ejemplo del 2019 en el que los criminales utilizan una inteligencia artificial para imitar la voz de un ejecutivo en una empresa alemana, pero engañan a una persona, a un empleado que se encuentra en el Reino Unido a través de una llamada telefónica en la que le piden una transferencia de $243.000. Bueno, la persona reconoce la voz del CEO alemán y hace esa transferencia. Lo alarmante de este caso no es que la persona dijera, bueno, sí, es que se parecía realmente, pues los parámetros acústicos, la voz, ¿no? Podía ser parecida, sino que aquí nos confiesa la persona y dice, es que el acento, esa persona no está hablando en alemán, sino en inglés, por tanto tenía un inglés con acento alemán, que realmente eso para una inteligencia artificial debería en ese momento ser difícil, dice, era capaz de imitarla. Por lo tanto, no solo el timbre y el tono, sino que también el acento, las pausas características, pero que era una persona que tenía unas pausas muy características cuando hablaba, y por tanto convence completamente a la víctima de que se trata del CEO y hace la transferencia. Este tipo de fraude además ha ido en aumento, ya que la IA pues, esto permite, ¿no?, a los delincuentes crear esas voces extremadamente creíbles para los ciberdelincuentes y la cosa va avanzando, como os iré explicando más adelante. De hecho, vosotros diréis, bueno, es que a mí si me llama mi madre, seguro que la reconozco. Cuidado, tenemos estudios recientes, 2024, en el que dice que el 87% de los encuestados había caído en una ciberestafa, en este caso eran siendo engañados en una cosa controlada, pero el 87% de los que estaríais aquí caeríais en este tipo de estafa, seríais engañados con un deepfake, ¿vale? Por lo tanto, no estamos aquí para decir que no vamos a caer en ello, sino que todos podemos ser susceptibles de caer con la voz correcta, ¿no?, el anzuelo correcto en estos casos. Otro tipo de cuestiones, la manipulación de noticias y la desinformación. Hemos visto el caso de los anuncios, pero también estamos viendo, pues, sobre todo, campañas políticas, ¿no? Y después, además, ya nos estamos empezando a encontrar en casos judicializados evidencias manipuladas y creadas, no solo manipuladas, sino también creadas desde cero a partir de inteligencia artificial. Esto es un caso en el que no hemos intervenido, pero me parecía relevante y bastante convincente, en el que la semana pasada salía que, por ejemplo, Podemos, ¿no?, estaba diciendo que esta imagen sobre Amazon había sido manipulada por inteligencia artificial y, de hecho, hay expertos que dicen que así ha sido. No voy a entrar más en el caso, pero para que veáis que ya estamos, ¿no?, en esto en nuestros juzgados también hoy en día. Y estos avances pues, realmente han generado pues, temores, ¿no?, sobre el uso indebido que tienen este tipo de tecnologías para las estafas, para los fraudes, para la manipulación social, mientras que las medidas regulatorias, ¿no?, bueno, pues están quedando atrás todavía, porque siempre los delincuentes van por delante de nosotros y realmente tenemos que trabajar hacia mantenernos al día, ¿no?, a nivel tecnológico, pero también a nivel pues, de ética, de regulaciones, etcétera. Muy bien. Los principales delitos relacionados con la generación, sobre todo de texto, que es a lo que yo más me dedico, incluyen, según lo que estamos recibiendo en el laboratorio en el que dirijo, pues tenemos fraude y estafa. Iré haciendo pues, pequeños ejemplos y cómo lo podemos tratar nosotros. Difusión y desinformación, acoso y ciberacoso, plagio y violación de derechos de autor, manipulación de mercados y opinión pública y, finalmente, amenazas y extorsión. Y estos solo son unos ejemplos de todo el abanico que realmente tenemos sobre este tipo de ciberdelitos relacionados con inteligencia artificial, ¿de acuerdo? Bien, relacionado con el fraude y la estafa, los casos más comunes de fraude en los que se emplean IA pues realmente son los conocidos como los Business Email Compromise, que son un método que los delincuentes usan para imitar mensajes oficiales, pues generalmente de algún directivo, y solicitar pues, transferencias urgentes o compartir informaciones sensibles sobre la empresa. Aquí tenemos otro caso en el que los criminales atacan a una empresa de Hong Kong y en este caso, primero lo intentan a través de un correo electrónico, y esto es muy curioso, la empleada sospecha, porque le están pidiendo una transferencia de muchísimo dinero, de hecho, la estafa total son 25 millones de dólares, y la empleada dice, bueno, esto vamos a ver, ¿no?, si esto es verdad o no. Los estafadores se dan cuenta y dicen, bueno, si quieres, hacemos una videollamada.
Ella dice, pues de acuerdo, ¿no? Así pues tengo más fiabilidad de que realmente se trate del directivo. Y en esa videollamada no únicamente aparece el directivo, sino que también aparecen empleados en movimiento. Obviamente, la persona se lo cree y hace las 15 transferencias con 25 millones de dólares. Claro, esto no había sido visto anteriormente, sino que es de los primeros casos en los que tenemos combinación de escrito y vídeo, pero que además en el vídeo aparecen múltiples personas en acción. ¿De acuerdo? Después también tendríamos campañas de desinformación, ¿no? De generación automática de texto utilizadas sobre todo para crear y difundir pues, campañas, normalmente noticias falsas, teoría de la conspiración, esto se lleva muchísimo, y sobre todo pues, para cambiar la opinión pública e influir en procesos electorales, sobre todo se está viendo muchísimo en Estados Unidos, y también pues, causar confusión, causar discordia, ¿no? Que al final es lo que quieren estas personas, ¿no? De hecho, en 2020 se reportaron casos de bots en redes sociales que utilizaban la generación de texto por inteligencia artificial para difundir propaganda política o sembrar discordia. Un ejemplo, 2024. Se reporta un caso de granja de bots operada por el gobierno ruso y la cual utiliza la inteligencia artificial para crear perfiles falsos para ir contra el Kremlin. ¿Sí? En este caso, pues bueno, ¿qué hacen? Generar narrativas pues, contra el gobierno ruso, crean comentarios, noticias falsas, respuestas falsas en plataformas como X, etc. ¿Qué es lo que hacemos en este tipo de análisis nosotros como lingüistas? Una de las cosas, pues de identificar el autor. ¿De dónde viene ese autor? Técnicas de atribución de autoría. Determinamos si un texto ha sido escrito por esa persona real o no. Claro, además el mercado ha cambiado. Antes nos planteamos, bueno, tenemos un sujeto y lo comparamos con el sujeto. Ahora esa no puede ser la primera pregunta, en ningún caso. La primera pregunta es, ¿esto lo ha creado una inteligencia artificial o un humano? Y a partir de aquí lo comparamos con el sospechoso, sí o no. Pero ¿estamos hablando de un caso de desinformación o estamos hablando de un caso de un plagio editorial? O de un guión de televisión. ¿Sí? Que a veces nos dicen, no, es que me lo han plagiado. Bueno, vamos a ver primero, ¿quién ha escrito esto? Tú has tenido la idea, pero ¿realmente lo has escrito tú o has utilizado una inteligencia artificial? Esto fue un caso la semana pasada, porque me empecé a leer el guión de la película que no era la plagiada y digo, yo tengo mis serias dudas de que esto lo haya escrito un humano. Aquí ha habido una mano máquina. ¿Sí? Claro, después tendremos que ver en los tribunales realmente a quién le pertenece la autoría, porque esto tampoco está claro. No hay jurisprudencia sobre quién tiene los derechos si ha habido una mano máquina. Esto es otro tema. Después, ¿qué haríamos? Pues ver también, comparar los mensajes, si por ejemplo han sido producto de bots, por ejemplo, cuando hay el mismo mensaje en distintas cuentas, ¿no? Después también analizar pues, si es un lenguaje manipulador, un lenguaje sesgado, lo que decía Lidia sobre si, por ejemplo, ha sido alarmante, ¿no? Cuando tenemos campañas en las que hay mensajes muy polarizados, mensajes alarmantes, bueno, cuidado con esto, ¿no? Cuando realmente lo que se está apelando es la sensibilidad de las personas, las emociones, cuidado porque probablemente sea un mensaje pues, ya sesgado, manipulado, etcétera. Muy bien. Otra de las cosas que hacemos, por ejemplo, la detección de fake news o manipulación del discurso. Lo que hacemos es detectar incoherencias, si el mensaje realmente es vago, si hay estrategias típicas del framing, ¿no? O el cherry picking, realmente únicamente se focalizan aquellos datos que los son buenos, favorables a su parte. Pues cuidado con esto, porque probablemente sea una falsa noticia. También tenemos, por ejemplo, estudios sobre la evolución de un mensaje. Es decir, ese mensaje primero empezó así, pero después lo van compartiendo distintos medios o distintas cuentas en redes sociales, la cuestión va evolucionando y realmente dónde se ha quedado, ¿no? la verdad de ese mensaje. Porque a veces empieza a ser real, pero después la cosa se va diluyendo, ¿no? Se va exagerando y acaba siendo pues, totalmente falso. Y después también cuidado con las citas falsas. Muchas veces también para darle autoridad a ese mensaje, para que sea más creíble, lo que hacen es citar supuestos expertos o expertos reales, pero realmente estas personas no han dicho esas palabras. Aquí tenemos, por ejemplo, un caso en el que una inteligencia artificial clonó la voz de Biden para hacer que disuadir a los votantes en unas primarias, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Que al final esta tecnología o es gratuita o realmente es muy asequible, ¿no? para todo el mundo e incluso en muchos casos tampoco hace falta que sean grandes ingenieros informáticos, sino que realmente con una persona con bastante interés en el tema podría ser capaz de utilizarla en este caso. También los lingüistas forenses lo que hacemos es colaborar con distintas agencias. Por ejemplo, colaboramos con Maldita.es, que es una agencia de desinformación, y a veces nos piden, por ejemplo, este fue un caso en el que nos pidieron colaboración,
en el que es una campaña de octubre de 2024, en el que el candidato a la vicepresidencia de Estados Unidos, Tim Walz, es acusado de comportamientos sexuales cuando era profesor por parte de un exalumno. Y bueno, estaban estudiando si el vídeo este era real o no era real, ¿no? Nosotros lo analicemos no desde el punto de vista visual, sino desde el punto de vista de lo que se estaba diciendo y cómo se estaba diciendo, y habían pues varios rasgos que son típicos de este tipo de vídeos. Hoy, ya mañana no lo sé, esto vamos a decirlo hoy, porque mañana, como la tecnología va tan rápida, pues a lo mejor ya lo mejoran. A mí ya me da miedo decir depende qué, porque parece como que están ahí escuchando para mejorar la cosa. En este caso, pues uno de los rasgos fue la sincronía labiofonética, ¿no? Había una discordancia entre los movimientos labiales y el sonido que se estaba reproduciendo. También había una falta de naturalidad. Claro, era un discurso en el que esta persona relataba unos hechos graves, ¿no? Como unos abusos sexuales, y por lo tanto era esperable pues, que esta persona mostrara emotividad en su discurso y era realmente monótono. Y después otra cosa, las pausas. Son esperables que una persona haga pausas de distinta longitud y además con distintos fines. Yo ahora lo he hecho pues, para dar un énfasis, para que vosotros veáis lo que es una pausa, pero lo podría hacer por muchos motivos. También, por ejemplo, porque estoy recordando y necesito tiempo para recordar. Pero también a lo mejor porque estoy muy emocionado en un discurso emotivo y me estoy conteniendo las ganas de llorar. Por lo tanto, esto era esperable y no se reproducía. Después también, por ejemplo, pausas relacionadas con la respiración y además cuando alguien está agitado. Sí, puede ser que sean sonoras o no sonoras, dependiendo, pero esto es realmente significativo en un análisis del discurso como era en este vídeo con tanta emoción. De hecho, ya hay algunas agencias que están desarrollando herramientas, y aquí vengo, ahora que estoy aquí en un foro de informáticos, a animaros a que nos creéis herramientas magníficas para ayudarnos en estas tareas. Hay una herramienta que se llama Verifica Audio, del grupo Prisa, y lo que hace es detectar, o intentar, vamos a decirlo así, detectar audios que sean falsos, ¿de acuerdo? Lo que hacen, tienen la modalidad de analizar si hay patrones típicos de este tipo de vídeos, pero además si le introduces la voz de la persona a la que supuestamente están suplantando, hace un matching maravilloso de estos CSIs que en la vida real no existen, vamos a decirlo así, pero te dicen con una cierta probabilidad de que se trate de la misma persona o no, ¿de acuerdo? Pero hace falta muchísimos softwares de estos porque realmente no son tan fiables como dicen serlo, ¿de acuerdo? Y claro, estamos hablando que a un nivel judicial no podemos decir, no es un nivel informativo decir, bueno, es probable que no lo sea. Claro, a un nivel judicial necesitamos herramientas que realmente sean verificables y que podamos decir, bueno, hay un 95% y hay otros el análisis, ¿no? Por ejemplo, análisis más cualitativos que refuerzan esa estadística. Después también tendríamos otras cuestiones que han pasado, sobre todo relacionadas con el ciberacoso, como podrían ser estos casos de bots, ¿no? Que, bueno, algunas veces pues, hay empresas como por ejemplo Microsoft que lanzó el chatbot llamado Tai en Twitter y bueno, lo hicieron con una buena intención para que aprendiera, ¿no? A comunicarse y cada vez lo hiciera mejor, pero bueno, pues siempre hay gente que se dedica a hacer el mal, ¿no? Y lo entrenaron al temas de discursos de odio y a replicar, ¿no? Pues todo este tipo de cuestiones, lo tuvieron que retirar y lo mismo sucedió con otro chat que lanzaron en 2023, surcoreano, que también lo tuvieron que retirar rápidamente de Facebook porque también la gente lo estaba nutriendo con todo el tema del discurso de odio. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Pues generalmente comparamos los patrones lingüísticos de los mensajes sospechosos para determinar si fueron escritos por humanos o son escritos por inteligencia artificial, porque claro, una cosa es que lo nutran, pero después la inteligencia artificial hace lo suyo. Y después también pues, detectar bots, sobre todo, ¿no? Si se utilizan pues, estructuras sintácticas muy repetitivas, frases muy genéricas, respuestas automatizadas. Yo, de hecho, la primera vez que me topé con una inteligencia artificial era un caso de estos. Esto era antes de la pandemia, que esto de la inteligencia artificial, pues bueno, los informáticos sí, pero los lingüistas estábamos muy perdidos todavía sobre el tema. Y me llegó un caso que eran mensajes constantes, pum, 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 y siempre lo mismo, siempre lo mismo, siempre lo mismo. Y yo decía, ¿pero esto cómo puede ser? O sea, es que esta persona no duerme, o sea, yo alucinando, digo, esto no puede ser. Y eso que me fui, no sé qué, tuve una charla con unos chicos de informática y tal, no sé qué, y presentaron algo así, y yo me quedé con la cosilla, digo. Y volví al laboratorio y tal, y al cabo de unas horas dije, oye,
yo les voy a preguntar a ver si a esto se les parece que esto debe ser un bot o una cosa de estas. Y sí, dicen, pues probablemente. Y a partir de aquí fue cuando ya decidí preguntarme siempre si era máquina o humano antes que todo. Así que bueno, esto ya ha llovido, pues mira, ya ha venido la pandemia y todo, pero cada vez está más presente, ¿no? Otra de las cosas que hacemos cuando sospechamos de que probablemente se trate de un escrito por inteligencia artificial es comparar esas características con textos generados por modelos como, por ejemplo, ChatGPT, ¿no? A ver si coinciden en el estilo, en la sintaxis, porque tiene una sintaxis todavía, ya en el próximo que vaya a salir ya no lo sé, pero todavía hay patrones pues, que pueden, desde el punto de vista lingüístico, establecerse como propios de la inteligencia artificial. Después también tenemos temas más de gramática, ¿no? Determinar pues, si constituye realmente una amenaza o no. Claro, a veces nos viene una persona, pues, sobre todo pues, celebrities, y nos dice, oye, ¿realmente esto es una amenaza real? ¿Me tengo que preocupar? ¿O simplemente es alguien aburrido que se dedica a, bueno, pues, a romperme los esquemas, ¿no? Y a desprestigiarme por Internet o a intimidarme incluso? Claro, no es lo mismo que te lo haga un bot a que te lo haga un humano, ¿no? Después también, pues lo que hacemos también muchas veces es asesorar pues, sobre el discurso violento, cómo lo podemos reconocer, porque claro, es muy fácil cuando tenemos palabras te voy a matar, pero a veces somos mucho más sutiles y realmente tenemos que determinar pues, si eso realmente es una coacción o no. Tú verás, ¿es una amenaza? Pues depende de quién te la diga y con el tono que te la diga, ¿no? Vosotros, imaginémonos que le decís a vuestros padres, oye papá, que mira, que me quiero ir de Erasmus tal y cual, pero no tengo pasta, ¿me lo vas a pagar? Bueno, tú verás. ¿Es una amenaza o no? Probablemente no, pero probablemente te esté diciendo, yo no te lo voy a pagar, tú verás, búscate la vida y yo a lo mejor te financio algo, pero búscate la vida que ya veremos. ¿Sí? Son este tipo de cuestiones. Y después también lo que hacemos, pues análisis de temas de acoso, pues repetición de insultos, si siempre es el mismo insulto, si hay un cambio en el insulto, si se vuelven insultos más concretos o amenazas más concretas, hay una evolución en ese tipo de agresiones verbales, vamos a decirlo así, ¿no? Muy bien. Otra de las cosas que hacemos, aunque no tanto como yo creo que se debería, porque creo que hay bastantes casos, es el plagio y la violación de derechos de autor. Yo creo que esto es un tema en el que todavía no hay mucho... Yo creo que no es que haya interés, yo creo que es que no se lo quieren plantear porque esto va a suponer un gran reto, sobre todo, por ejemplo, para las editoriales. Claro, el otro día yo estaba hablando con una editorial y me decían, claro, es que a un autor tú le pagas por todas las horas que le está dedicando a la escritura de ese libro, o a un guionista. ¿Le vamos a tener que pagar lo mismo si detectamos que se escribe por una inteligencia, o que está asesorado por una inteligencia artificial? Porque claro, él puede tener la idea, pero la idea no supone el mismo tiempo que desarrollar esa idea y ponerla por escrito, que de hecho es lo que se protege, según la Ley de Protección de Datos. Pero claro, la contestación fue, ¿y cómo lo vais a detectar? Porque hasta ahora, como veréis, no hay detectores 100% fiables de que algo ha sido escrito por inteligencia artificial. Y además, si estamos en un contexto en que tenemos autores profesionales o guionistas profesionales a los que les gustará modificar el texto porque a ellos les gusta decir las cosas como a ellos les gusta, eso está muy complicado, ¿sí? Así que, bueno, aquí hay tela. Hay varios casos, de hecho, curiosos en este tema, como por ejemplo podría ser el tema de Copilot, ¿no? Que además también es curioso. ¿Por qué se llama Copilot? ¿Es un copiloto de escritura? A mí me resulta curioso, supongo que porque me dedico a las palabras, pero esto de Copilot a mí me resultó curioso, ¿no? Compañero de escritura. Entonces, ¿compartimos la autoría o qué está sucediendo ahí? ¿O me está escribiendo por mí? Si es un Copilot, en teoría me ayuda, ¿no? Pero no me sustituye. Y bueno, después también está todo el tema de las bases de datos con las que están nutriendo estas inteligencias artificiales, ¿no? Que de hecho New York Times ya se creyó porque dijo, oye, es que estos son mis artículos y nadie me está pagando. También está pasando con algunos autores que saben que sus obras están allí. Y dicen, bueno, es que son mías y estáis nutriendo una inteligencia artificial que muy probablemente en un futuro podremos decir, oye, ¿alguien me puedes escribir como tal persona y hacerlo bastante bien? Ahora lo puedes pedir, pero no lo hace muy bien todavía. Pero yo creo que aquí nada, unos meses, yo me atrevería a decir, esto va a hacerlo bastante bien. ¿Qué es lo que hacemos en este tipo de temas? Lo que hacemos es un análisis de dependencia textual, lo que mucha gente le llama plagio, pero nosotros no le llamamos plagio, porque nosotros nunca, el plagio lo dice el juez. ¿Sí? Nosotros llamamos dependencia textual, es decir, dos textos o múltiples textos, si es un corpus, sí que es verdad que se observa que uno no ha podido estar producido sin el otro en este caso. ¿Sí?
Aquí podríamos determinar pues, que hay un autor principal y que el otro va nutriendo. Podríamos cotejarlo con textos que nos dice esa persona, oye, es que yo creo que han utilizado mis textos y los han modificado. Esto, por ejemplo, está pasando mucho en la academia, en la universidad, en el foro en el que estamos ahora. Que ahora, de repente, vamos a ver que el año que viene va a haber muchísimos investigadores que tengan muchísimos artículos científicos de repente. Bueno, Consensus, por ejemplo, va muy bien. Yo, de hecho, utilizo Consensus para que me ayude a encontrar artículos. Claro, antes tú tenías que pasarte horas y horas leyéndote artículos para sacar una minicita, y ahora tienes herramientas que tú le dices, oye, ¿me puedes dar algún artículo científico que apoye mi argumento? Pam, 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 te saca 10, pero en cuestión de segundos. Claro, esto realmente pues, es muy ágil, no siempre es lo que realmente tendría que ser, pero claro, esto realmente pues, es un asistente de gran ayuda. Y después también pues, analizamos, por ejemplo, metadatos, que esto ya no será útil hace unos años, por ejemplo, en los trabajos de final de grado y de máster, no sé si lo debería de decir esto en este foro, pero que se dejan los alumnos por ahí el origen, ¿no? del archivo. Se tiene que eliminar, chicos, de quién es el autor del archivo, porque después pasa lo que pasa, en que nos pillan. Y de hecho muchas veces, pues antes se nos llamaba, pues cuando el profesor en la universidad pues, sospechaba de que un estudiante pues, había presentado un ensayo basado en otra persona, o que ya esa persona ya no lo había escrito directamente, que lo había encargado, ¿no? Porque de hecho hay empresas que te venden trabajos de final de grado, de máster, hasta tesis doctorales. Claro, estas empresas yo creo que ahora farán fallida, ¿no? Que se dice en catalán, se van a ir a Norris, pero probablemente ahora vendrá ya la inteligencia artificial. ¿Para qué voy a pagar cuando lo tengo en internet y nadie se entera? Esto tendremos que ver también cómo las universidades van a trabajar este tipo de temas. Y después sí que es verdad que todavía podemos detectar pues, el uso de inteligencia artificial, pues, sobre todo en la coherencia, la estructura de las ideas. También podemos hacer exámenes de probabilidad léxica. Normalmente pues, se repiten ciertos patrones, ¿no? Las palabras son previsibles. Pero bueno, estamos ahí trabajando en ello. Y después también, pues, también utilizamos herramientas como GPT-0, Turnitin AI, Detection, pero bueno, y aquí se evalúa pues, la probabilidad de que el texto haya sido generado automáticamente o no, pero ya veremos después que no todo es tan fácil. Y después, obviamente, pues tendremos que determinar qué tipo de plagio. Es un plagio, lo típico que se hacía antes, de copio-pego, pero que esto ahora ya, o sea, si lo hacéis ya realmente es que estáis un poco atrasados. Esto ya no se hace, el copio-pego ya no, porque sabéis que os pillan, y ahora pues, lo que hacemos pues, son paráfrasis, ¿no? Que esto antes ya se hacía, lo de la paráfrasis, uno modificaba un poco, alargaba, cortaba, copio de aquí, un poquillo de aquí, un poquillo de allá. Pero claro, es que ahora tienes ya inteligencias artificiales que tú se lo metes y dices, oye, parafrásamelo. Y te lo hace fantástico, y incluso tienes herramientas de humanizer. O sea, humanízamelo. Esto ya es esto tiene tela. No sé dónde vamos a acabar. Yo ya no digo nada ya. Otra de las cosas que tenemos, manipulación de mercado, ¿no? Opinión pública. Además de la desinformación, también estamos viendo que tenemos inteligencias artificiales generadas para crear contenido promocional o crítico en línea, como reseñas falsas de productos, que esto hace muchísimo daño a las empresas, comentarios positivos o negativos en las redes, que además esto las empresas sabemos que lo monitorizan. Oye, este producto está funcionando muy bien porque la gente dice que esto funciona. Vamos a hacer una campaña que ensalce esto. O vemos, por ejemplo, en campañas políticas, vemos que la gente se queja mucho de este tema de la campaña política. Pues vamos a sacar un nuevo discurso que contradiga, ¿no?, ese tipo de cuestiones. Por ejemplo, tenemos un caso en el que la compañía RIT, no sé cómo debe llamar, fue acusada de facilitar la creación de reseñas falsas de forma automática en distintas plataformas, ¿sí? Y por lo tanto, pues, hacía muchísimo daño a distintas empresas. ¿Qué es lo que podemos ver en este tipo de estrategias? Pues un uso excesivo de adjetivos, ya sean positivos o negativos. ¿Sí? Esto es maravilloso, fascinante. Cuidado, cuando la gente empieza a decir tantas cosas tan fascinantes, probablemente sea el amigo o algún bot entrenado. Patrones repetitivos, cuando realmente todo el rato se está diciendo lo mismo, con frases idénticas, eso también sucede muchísimo, sobre todo cuando son reseñas en un producto en que hay muchísimas. ¿Sí? Si tú vas bajando, vas viendo que la cosa se va repitiendo, cada 2 semanillas aparece o cada semanita. Pues cuidado con esto. El uso de emoticonos o eslóganes en reseñas también se ha probado ser una alerta de que quizá hay una inteligencia artificial detrás, porque normalmente ponen bastantes emoticonos y la gente pues cada vez menos. Lenguaje persuasivo o repetitivo. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo que dice, si no compras ahora te arrepentirás toda la vida. Promesas exageradas,
El uso de hashtags estratégicos, que además después hemos visto que los pueden manipular, además. Mensajes cortos, pero muy emocionales. Ya veis que todo el rato es apelar a las emociones de la otra persona. Publicaciones masivas y simultáneas, uso de testimonios anónimos, tal persona me dijo, términos alarmistas y la falta de pruebas verificables. Bueno, ya me voy acercando al último. Este sería el último, de hecho, serían las amenazas y la extorsión. En este caso, los delincuentes utilizan inteligencia artificial para generar mensajes amenazantes, demandas de rescate o chantajes en línea. Y este caso que os presento ahora, realmente, a mí cuando me lo dijeron dije, ¡buah, estamos ya aquí! No pensaba que habíamos ido tan rápido. Este es un caso en 2023 en Arizona. 2023, que esto la cosa ya... una mujer recibe un mensaje de texto de un estafador que afirma que había secuestrado a la hija. Bueno, obviamente aquí crecen todas las alarmas de la madre, os lo podéis imaginar, se dispara todo, pero es que además la llama. Y en esa llamada se oye a la hija chillar, gritos, que esto es muy complicado. Yo no sé si alguien que sabe de acústica forense, acústica, voz, es extremadamente difícil hacer temas de pausas, soniditos raros, respiraciones, chillidos, porque un chillido te desmonta toda la curva, ¿vale? Y esta persona ya estaba chillando y la madre reconoce que son los chillidos de su hija, como la hija estaba gritando. Claro, aquí tú entregas todo el dinero que tienes. Vosotros imaginaros, en la tesitura. ¿Sí? Por suerte, la madre intenta comunicarse con la hija mientras está en la llamada, que eso también es sangre fría, porque yo no sé si caería en eso, y a lo mejor entraba en colapso. En ese momento contacta con la hija y la hija le dice que no, que está bien, que no pasa nada. Y gracias a Dios la mujer no solo se queda en el susto, sino que va a la policía y lo denuncia. Porque a veces también la gente dice, uff, ha pasado esto, bueno, lo dejo ya ahí y no quiero saber nada más, sino que esta mujer coge y lo denuncia. En este caso, ¿qué podemos analizar nosotros como lingüistas forenses? Para determinar, imaginemos que esto llega más, ¿no?, que la madre no lo detecta, y tenemos que analizar si es la voz de la hija o no. ¿Qué tenemos que analizar? Sobre todo, obviamente, que se comparen las voces, pero en este caso sería muy interesante analizar las pausas y las respiraciones, la entonación, las emociones, esto cuidado, si son forzadas, son reales, ¿no? Porque además cuando alguien intenta forzar algo, uno se pone a llorar en una película, imaginémonos. Hostia, esto cuesta, ¿no? Lo de llorar realmente, o alguien cuando quiere pedir perdón dice, bueno, voy a hacer un poco de puchero a ver si cuela o no cuela. Oye, nos cuesta lo nuestro, ¿sí o no? Hacer los pucheros para que nos perdonen. Pues imaginémonos en este caso, y que además no es un humano, es una inteligencia artificial el que tiene que hacer el puchero. La cosa está complicada. Y después, obviamente, pues tendríamos que ver si hay anomalías en la voz, si la chica hablara, en este caso únicamente eran gritos, pero tendríamos que ver también pues, si hay anomalías y si tenemos muestras de esta chica, en este caso, comparar muestras antiguas de ella con la muestra que tenemos aquí dubitada. Claro, esto de la comparación de las muestras también hace unos años realmente era difícil, porque la gente nos iba grabando por la vida. Pero claro, ahora realmente siempre tenemos muestras, ya sea en un WhatsApp que tú le envías un mensaje de voz a alguien, porque nos están grabando todo el día haciendo cosas o dejamos un comentario en Twitter, pero también por escrito. Yo me acuerdo que antes cuando nos venían las personas y decían, oye, ¿es que este puede ser el vecino del quinto? Pues no lo sé. ¿Tienes algo? Además de esto, hombre, pues no, ¿y cómo le hago para que escriba? Bueno, nos teníamos que inventar aquí a saber tú la estrategia para que el vecino del quinto nos haga un escrito y lo podamos comparar. Pero claro, ahora no, tú te vas a cualquier red social donde él esté, te vas mirando a ver dónde va, a ver qué visita, y vas mirando, a lo mejor ha hecho un comentario en, yo qué sé, en un vídeo de YouTube, o en un blog, o en una noticia, y todo esto lo puedes rescatar para compararlo. En los casos de texto, pues también tendríamos que analizar todos los niveles de la lengua, no únicamente la voz, estos parámetros que estábamos comentando, sino que vamos a analizar pues, el léxico, las palabras que utiliza, la sintaxis, la pragmática, cómo se comunica con la otra persona. Esto, por ejemplo, cuando hay suplantaciones de identidad en un mensaje, imaginémonos una conversación de WhatsApp, ¿qué es lo que hacemos? Ver si la otra persona está interactuando teniendo en cuenta el perfil sociolingüístico que dice ser. Imaginémonos que es un banco, ¿no? En un caso de estafas del banco, es esperable que esta persona cuando se comunique a través de algún escrito, pues haya pocas faltas de ortografía, haya una puntuación más o menos correcta, las comas estén más o menos en su sitio. ¿Qué sucede? Por ejemplo, en el caso con estafas provenientes de Nigeria, el sistema es distinto. Y a veces nos encontramos con una puntuación extraña, sobre todo el tema de la puntuación es bastante extraño, no respetan mucho las mayúsculas, ¿sí? Esto nos tiene que alertar. Pero claro, tenemos ahora lo del tema de la inteligencia artificial, que esto ya no lo borra por completo,
como utilizan inteligencia artificial, no lo borran por completo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues todo lo contrario. Oye, cuidado que si alguien nos habla demasiado bien o los alumnos nos entregan trabajos en los que no hay faltas de ortografía, porque yo me acuerdo, yo estoy en un máster de enseñanza del inglés y antes o sea, más que el tema en sí, yo lo que hacía era corregir faltas en inglés, porque claro, eran españoles y vengo a corregir faltas. Oye, es que ahora no corrijo nada, ahora me fijo solo en contenido. Claro, ¿qué está sucediendo allí? No, claro, es que utilizamos la inteligencia artificial para mejorar el escrito. Bueno, ya. ¿Yo cómo sé que solo lo has utilizado para eso? ¿Me das el prompt? Bueno, esto en las universidades tendremos que plantearlo cómo lo hacemos. ¿Pedimos los prompts? ¿O qué hacemos? Después, la falta de emotividad. Muchas veces, pues, en distintos contextos, tendremos que ver si falta esa emoción en esa interacción y después, obviamente, pues, la comparación de muestras en el caso de que la tengamos. Pero bueno, como os decía hasta ahora, sí, todo muy bien, tenemos herramientas para todo, pero las herramientas nos fallan. Y aquí tenéis que estar vosotros. Yo vengo a animaros a que nos creéis herramientas. Vengo a hacer la carta a los Reyes Magos, no es el mes, pero oye, siempre hay tiempo para hacerla. En este caso, ¿qué es lo que nos sucede? Sobre todo los lingüistas forenses, que no tenemos herramientas que sean fiables para presentarlas en procesos judiciales. Nos estamos encontrando que sí, bueno, hay herramientas que nos indican, son indicadores, pero yo no le puedo decir al juez, oye, es que esta herramienta tiene un 90 y pico % de falsos positivos. Me dirá, pues es que esto no me sirve para nada. ¿Sí? Y esto es lo que nos está pasando actualmente. ¿Y por qué? Porque la IA tiene una capacidad brutal de imitar patrones lingüísticos humanos, ¿sí? Lo que realmente es un problema para la atribución de autoría. Tenemos una detección de manipulación textual automatizada, eso sí, pero nos faltan este tipo de herramientas. Aquí estamos viendo que tenemos distintas herramientas con una fiabilidad general bastante alta, pero si vamos tirando así dentro de la herramienta, nos dicen, bueno, pero cuidado que tenemos no sé cuántos mil falsos positivos. Y sobre todo, el gran problema es con los textos híbridos. Cuando hablamos de textos híbridos son textos que los ha generado la inteligencia artificial y el humano los ha modificado, o el humano los ha empezado y la inteligencia artificial los ha mejorado. Sí, porque empeorado pocas veces pasa, los ha mejorado. ¿Sí? Aquí realmente tenemos un gran problema desde todos los puntos de vista. No veo nada positivo. Herramientas, tenemos muchísimas. De hecho, los lingüistas forenses contamos con ya herramientas desde hace bastante tiempo, pero no son específicas para texto generado para inteligencia artificial. ¿De acuerdo? Por ejemplo, tenemos el Java Graphical Authorship Attribution Program, tenemos el TAP, tenemos el estilo métrico con R, y después sí que tenemos herramientas que son para inteligencia artificial, como GPT-0 o el DirectGPT, pero tenemos el otro problema, que cuando les ponemos textos modificados por humanos, también fallan. ¿Vale? Entonces, patapum, patapum. La precisión de las herramientas tenemos del 63 al 99% según ellos. Porque entonces en el laboratorio las hemos probado con textos que sabemos que son humanos y textos que sabemos que son de inteligencia artificial y después textos híbridos de los dos procesos y no dan ni una. Vamos a ser claritos, no dan ni una. Además también aquí tenemos, claro, que al final un texto puede ser mejor o peor. Claro, hay textos que dices, bueno, es que pueden ser cortos, pero muy malos. Bueno, los detecta porque son muy malos y son humanos. Pero tenemos textos muy largos, muy buenos. Imaginaos, por ejemplo, un texto editado en una editorial. Aquí se pierde. ¿Sí? Por lo tanto, también esta variabilidad en la calidad, ¿no? Vamos a decirlo así, la cantidad del texto, varían, ¿no? los resultados. Y después también tenemos pues, todo el tema de la evolución tecnológica, ¿no? Claro, todo lo que podamos decir, bueno, es que ahora, cuando le metemos, estoy hablando de ChatGPT, pero puede ser cualquier otro, Gemini o lo que sea, decimos, bueno, claro, es que hasta ahora sabemos que más o menos siempre repite estos patrones. Tú le das, por ejemplo, un correo electrónico, no sé si habéis utilizado alguna vez para responder correos electrónicos, y después del saludo, que suele hacerlo con una coma y no con 2 puntos, aunque se lo repitas que en español va con 2 puntos, a mí me sigue haciendo, me hace lo que le da la gana. Espero que este mensaje le encuentre bien, o algo así dice. ¿Vosotros alguna vez lo habéis dicho en un contexto normal? Claro, pues yo recibo de forma bastante abundante desde hace unos meses este tipo de primera línea. Espero que este mensaje le encuentre bien. Bueno, ni bien ni mal, mira, lo he recibido y lo he abierto, ¿no? Claro, a mí esta frase ya, cuando la recibo digo, uff. Y claro, como ya sea porque me envían un currículum para trabajar conmigo, digo, ¡buah!
Si eres lingüista, ya utilizas esto para... Bueno, a lo mejor están al día con el tema de la inteligencia artificial, no lo sé, pero a mí ya me tira para atrás. Entonces, cuidado con este tipo de cuestiones, ¿no? Y ya para acabar, creo que al final he podido mostrar un poco de cómo la inteligencia artificial es una herramienta pues, muy poderosa para el cibercrimen, desde el phishing, ¿no?, hasta los deepfakes en la vida real, y que al final nos van a llegar a los juicios, que lo estamos viendo que ya empiezan a haber pruebas que se tienen que analizar, y cómo al final la lingüística forense, pero también las otras ciencias en temas de ciberseguridad, pues nos tenemos que adaptar, ¿no?, a estos nuevos retos. Yo creo que la IA está siendo usada pues, para suplantaciones, para fraudes, para la desinformación, y que al final no hay herramientas que las detecten pues, al 100% con suficientes garantías, y que hace falta pues eso, una colaboración. Yo creo que tenéis que tener presente, sobre todo los estudiantes, que estáis en informática, estáis en ceros y unos, pero que al final el mundo de hoy en día tenéis que trabajar en equipos multidisciplinares. Yo trabajo codo con codo siempre con los informáticos, que me los quiero mucho, aunque les doy mucho la tabarra. Os podéis imaginar una lingüista, los tengo pobres saturados de tantas palabras, pero oye, al final nos acabamos entendiendo, yo aprendo un poquito de ellos un poco de mí, y creo que eso es súper importante, y abrir un poco las mentes, y también no pensar. Yo, por ejemplo, cuando empecé en esto tenía claro que quería dedicarme a la lingüística forense, sobre todo a la fonética en un primer lugar. Mi jefa en ese momento sabiamente me dijo, no, como todo el mundo en el laboratorio de fonética excepto yo, te vienes conmigo y hago texto. Gracias a Dios, porque el 90% del trabajo que tengo, hasta hace un año diría el 99%, ahora ya he cambiado al 90%, es texto, porque al final yo creo que los delincuentes se sienten más seguros escribiendo, piensan que no los van a pillar tanto. Y entonces me metí en texto. Jamás hubiera pensado en el tema de la inteligencia artificial, y me encuentro que este año tengo que empezar un máster en inteligencia artificial cuando ya tengo un doctorado, 6 másteres, 2 posgrados y 2 carreras. Mi madre dice, esto es peor que ser médico. Digo, mamá, más o menos, esto nunca se acaba, ¿no? Bueno, al final hay que adaptarse, ¿no?, y hay que ir aprendiendo, y creo que también el descubrir nuevos ámbitos, ¿no?, porque al final pensamos todos, bueno, es que me quiero dedicar a esto que sé que existe. Es que a lo mejor donde vais a acabar todavía no existe. Yo creo que ahora voy a acabar en un ámbito que no existía, y de hecho cuando empecé la carrera yo desconocía que existiera lingüística forense. Hasta segundo de grado, que encontré un cartelito en la universidad y dije, hostia, esto existe, esto me mola, me voy a dedicar a esto. Así que para aquellos que a lo mejor estáis en un momento, porque me han dicho que la mayoría estáis en segundo, y penséis, os lo estáis pensando, a mí me pasó en segundo, tuve la iluminación, creo que no estoy en el sitio correcto, creo que tenía que haber estudiado otra cosa, bueno, estáis seguro en el sitio correcto, porque al final todo el tema de la informática está presente en todos los sitios, y al final si no os vais a dedicar en una de las ramitas va a ser en otra rama, y si no, a lo mejor encontráis vuestro propio nicho, que yo creo que ahí es donde realmente está el futuro, ¿no? Yo creo que hoy en día no hay oficios, vamos a decirlo así, estables, o oficios que no vayan a ser modificados, sino que todo está en una evolución constante, y además a nivel astronómico, cuántico, vamos a decirlo así, hoy en día, y yo creo que esto es un mensaje esperanzador porque hay mucho por hacer, y creo que estáis en el sitio correcto, en el lugar correcto y en el momento correcto, que eso es más importante. Y nada, gracias. ¿Alguna pregunta, alguno? Sí, vale, a ver, tenemos aquí, voy a enchufar esto, un segundito, chicos. A ver. Hola. Esto nos jode una grabación, que conste. Prueba ahora, a ver. Hola. Vale, ahora sí. Muchas gracias, lo primero. Y te quería preguntar, desde tu punto de vista, ya has dicho que con todo esto que hay de los deepfake, de las IAs que te humanizan los textos, dices que hay IAs que te lo identifican, pero al mismo tiempo que las hay que te lo identifican, te lo humanizan. Cada vez es como más imposible, o está viendo que va a ser a corto plazo, muy corto de hecho, más imposible solucionar este tema de verificar si es legítimo o no. Sí. Cualquier cosa, una voz, un vídeo, un texto, incluso un trabajo de clase, un fin de grado, lo que sea. ¿Crees que esto nos va a llevar a abandonar esa parte de digital y, por ejemplo, si es un trabajo que tenga que ser hecho a mano, si es un contrato que tenga que ser hecho en persona, si es confirmar una transferencia, quedar a tomar un café con el jefe para que te diga sí, hazlo y dale al botón delante de mí?
Pues la verdad que me gustaría tener la respuesta, pero no la tengo. Lo que sí que creo que hay que replanteárselo ya, en todos los niveles, tanto a nivel bancario como a nivel universitario. Es decir, tenemos que plantearnos cuáles van a ser los métodos que vamos a utilizar y ya desde niveles ya mucho más altos, ¿no? Las regulaciones que se tienen que aplicar. Yo, de hecho, fui una de las primeras en que siempre me había dado mucha rabia eso de que tú llamas a Telefónica, bueno, a cualquier servicio y te dicen, bueno, pulse 1 cuando no sé qué, ¿no? Y a veces no te das cuenta que era una máquina o no. Yo le decía, igual que te dicen que esto se está grabando, digo, ¿por qué no me están diciendo que estoy hablando con una máquina? Esto ya hace mucho tiempo que yo me estoy quejando ya de ello, hace años. Bueno, a lo mejor se tendrá que hacer algún tipo de implementación de este tipo, de decir, bueno, te estás comunicando con una máquina, esto ha sido escrito por tal, pero claro, tú imagínate un periodista al que le pagan por escribir. ¿Cómo va a poner un periodista o un estudiante que esto lo ha escrito, ¿no? Con inteligencia artificial? No nos podemos negar a ella, está claro, o sea, ha venido para quedarse. Esto es igual cuando vino, yo me acuerdo de la facultad de traducción, cuando vino Google Translator o los traductores automáticos, es que morimos. Todo fue como, se va a acabar los traductores, o sea, no hay profesión. No, o cuando empezó Internet, ¿no? Que decíamos, bueno, es que las bibliotecas ya nadie las va a visitar. Bueno, yo creo que al final es adaptarse y ver cómo lo vamos a hacer. Yo creo que desde las universidades, que es en el foro que estamos hoy, bueno, una de las posibilidades pueden ser pues, pruebas presenciales. Yo creo que lo del uso del PROM no estaría tampoco mal, de decir, bueno, tú has utilizado esto, hacer una declaración conforme el estudiante puede utilizarlo, pero enseñarle al estudiante cómo lo puede utilizar desde el formato de la ética, ¿no? O, por ejemplo, pedirle los prompts, decir en qué partes del trabajo lo ha utilizado o para qué lo ha utilizado y no penalizarlo en un principio, ¿no? Para realmente enseñarlos, porque al final es que lo van a utilizar y tienen que ser usuarios, pero desde la ética. Bueno. Sí, funciona. Vale. Yo también te quería dar las gracias por la charla y es más o menos algo parecido, que es, como has dicho, hoy en día sigue la IA, bueno, los detectores siguen fallando. Entonces, si ahora, por ejemplo, un trabajo de fin de grado, pues porque ahora estamos en este ámbito, te da esa detección de inteligencia artificial, ¿cómo sabes realmente que está hecho con IA y que no es uno de esos fallos? O sea, que ahora, por ejemplo, a ti te digan, oye, tu trabajo ha sido detectado por IA, ¿cómo a lo mejor te defiendes tú de decir, no, es que no la he utilizado? O sea, que realmente sí que haya sido un fallo. Claro, esto tendremos que ver el protocolo que tiene cada universidad, si lo tiene, punto 1, cuál debe de seguir. Y después tendremos que ver si ese alumno o ese trabajo, el docente piensa que ha sido íntegramente hecho con IA. Yo, de hecho, el otro día detecté 8 íntegros, de arriba a abajo. Claro, soy lingüista forense, esto no lo saben algunos de mis alumnos. Entonces, que me lo vengan a discutir es un poco chungo. Y después había algunos que, bueno, eran párrafos, ¿no? Que se notaban. Bueno, el típico párrafo que antes sacaban pues, de Wikipedia o otra fuente, pues ahora lo utilizan con inteligencia artificial. Esto yo creo que se tiene que valorar cada uno de los casos, después también comparar con prácticas anteriores. De decir, bueno, es que tú antes lo hacías así y ahora que, mira, de repente te vuelves un erudito, ¿no? Y después, bueno, también hay que tener en cuenta que la IA al final no deja ser el cuñado o un loro, ¿no? Que acaba repitiendo, pero realmente no entra en profundidad en los temas. Aunque sí que es verdad que escribe muchas veces mucho mejor que las personas. Eso también es verdad. Que también es un punto que el profesor puede decir, es que esto está muy bien escrito. Pues sospechas. Muchas gracias. Justo iba a decir yo una cosa con respecto a eso. Sobre todo para los estudiantes que estéis aquí, tened en cuenta una cosa. Estáis estudiando, estáis aprendiendo. Si escribís un texto como Shakespeare en inglés, pues se nota que no sois Shakespeare, ¿vale? Entonces, tener un poco eso en cuenta, ¿vale? Yo, una pregunta y nada más ya. Dices que, a ver, parte de tu trabajo tiene que ver con analizar textos en relación a crimen, cibercrimen, etcétera. Y antes, o era conocido que antes había mucho, pues tenían lo que se llamaban las granjas de trolls rusos. Sí. Entonces, que había sitios en Rusia, en algún sitio, ¿vale? En el que el trabajo de la gente era ir allí y empezar a hacer el troll, básicamente. Pero claro, la cantidad de desinformación, la cantidad de odio, la cantidad de que puede una persona trabajando, pues es limitada porque estás trabajando, etcétera. Pero claro, ahora con las IAs, ¿cómo va a crecer? O si tienes alguna, o si has visto, de hecho, que eso está creciendo mucho, si nos puedes hablar un poco de eso. El volumen de datos que ahora manejamos, antes, por ejemplo, cuando analizábamos unas muestras, pues eran muestras limitadas. Ahora es que nos llegan los volúmenes de datos, que es que eso es imposible. Entonces, tenemos que utilizar algún tipo de inteligencia artificial, con los riesgos que eso conlleva, si realmente está bien hecha, no está bien hecha, dónde van esos datos, se van a manejar confidencialmente o no. Tampoco te da tiempo de limpiarlos, o sea, tú no puedes subirlo a algo en Internet porque es imposible limpiar esa cantidad de datos, o sea, datos sensibles dentro de los datos.
o hacer una selección de la muestra, que al final también los jueces de momento lo entienden, de decir, bueno, es que yo no hay humano posible que pueda analizar, yo que sé, 4.000 folios en el periodo de tiempo que me lo están solicitando. Entonces he hecho una selección aleatoria. De momento lo están aceptando, porque claro, yo las primeras veces tenía un poco de miedo que me dijeran, Moni, ¿por qué has seleccionado esto y no lo otro? ¿No? Porque a lo mejor aquí sí, pero aquí no. Claro, yo creo que también observan que al final es desbordante. Es como lo que nos sucedía antes cuando teníamos un caso de WhatsApp, ¿no? O de mensajes de texto. Que a lo mejor tenías 15 mensajes de texto. Tú lo podías hacer a nivel cualitativo. Claro, tenemos historiales de años de WhatsApp. Claro, al final tienes que hacer unas selecciones, que es imposible analizar esa cantidad de datos. Genial. Pues muchas gracias, Sela, otra vez. Nada. Un aplauso para usted. ¿Hay otra pregunta? ¿Había otra pregunta? Vale, perdonad, había una pregunta más, disculpad. Bueno, hola. Una pregunta. Has hablado de patrones, ¿no? Patrones lingüísticos en la parte humana y patrones lingüísticos en la parte, en los textos generados por la inteligencia artificial. En la identificación y extracción de esos patrones y la aplicación a los textos, ¿qué grado de automatización tenéis? Poco. O sea, porque es ahí donde los Poco. informáticos podrían trabajar más. Poco. Por eso necesitamos herramientas. Claro, necesitamos herramientas. ¿Qué parte hay de conceptualización lingüística propiamente dicha y cuál de Claro, hay que herramientas. automaticen? Sí, de hecho, hay competiciones de lingüística computacional que están desarrollando distintas herramientas que lo hacen con volúmenes de texto muy grandes. Claro, no son no son herramientas específicas para lingüística forense y que tengan en cuenta que los textos que tenemos los lingüistas forenses normalmente pues, tienen palabras que no existen, tienen palabras pues, acortadas y claro, este tipo de herramientas no funcionan muy bien con este tipo de textos reales, vamos a decirlo así. Palabrotas, ¿no? Palabras que no están en el diccionario, porque también muchas veces se nutren de diccionarios y entonces nos fallan bastante. Entonces es bastante manual, vamos a decirlo así. O sea que, sí, Más manual de lo que nos gustaría. Vale, esa era el objetivo. Vamos, la pregunta, si todavía había una parte especialmente, o sea, que reside en el conocimiento propio del lingüista. Sí, muchísima. Y sobre todo es eso, es que las herramientas no nos acaban de funcionar y además, claro, que también es verdad que los lingüistas computacionales tampoco tienen acceso a nuestros textos, porque nosotros tampoco los podemos pasar por el tipo de sensibilidad de los datos. Hay otros países que, por ejemplo, sí. Por ejemplo, en Alemania, o los sistemas, por ejemplo, de reconocimiento de voz, se pueden quedar con las muestras que han utilizado, por ejemplo, a nivel judicial. En España no se puede. Que imagínate, todas las muestras que tenga cuerpos policiales, pero aquí no. Muchas gracias. Gracias otra vez, Seila. Merci.